Buenas tardes a todos, mi nombre es Renzo Gaudensi, soy ingeniero en alimentos, mi matrícula es 716244, soy consejero del CEPIA y les voy a dar la bienvenida al 7º seminario de gestión de la inocuidad en la industria alimentaria. Un seminario que nos encuentra a todos encapsulados en este nuevo sistema y que esperemos que pronto se solucione y nos volvamos a ver cara a cara y volvamos a tener esos coffee breaks entretenidos con intercambios. Lo importante es que el seminario sigue vigente y vamos a poder seguir nutriéndonos en esta industria que no paró a pesar de todo lo que ha pasado, que al contrario que sigue y que necesita resolver muchas más cuestiones a futuro para seguir proveyendo de alimentos al mundo. Quiero mencionar a los organizadores de este seminario, que son el Consejo Profesional, CEPIA, a la Universidad Nacional de Quilmes y a la empresa Tasker Consultores. Y para darles la bienvenida y hacer una pequeña apertura, les voy a presentar a Gerardo Blasco y Gabriela Sánchez. Gerardo por parte de la Universidad de Quilmes y de la empresa Tasker Consultores, y Gabriela Sánchez por parte del CEPIA. Le doy la palabra a ambos para que les den la bienvenida también. Bueno, buenas tardes a todos. Como miembro de la comisión directiva del CEPIA y en representación del mismo, yo también les doy la bienvenida a todos en este 7º seminario de gestión e inocuidad en la industria alimentaria. Les comento un poco, ustedes, el CEPIA es un ente público que nuclea a los profesionales de las carreras de agrarias y de alimentos. Su visión como consejo es promover el debido reconocimiento de todas las carreras de la cadena agroalimentaria y el ejercicio profesional de los matriculados. Mi función como licenciada en tecnología de alimentos dentro de la comisión directiva del CEPIA es representar a los profesionales de las carreras de alimentos. Desde ahí trabajamos para defender todos los alcances inherentes con sus incumbencias, con jerarquizar las carreras, representarlos ante organismos públicos o privados o gubernamentales, también asesorarlos frente a distintas inquietudes que puedan surgir desde lo profesional y también desde lo legal. Y bueno, también promovemos la actualización a través o perfeccionamiento de los profesionales a través de cursos o seminarios de este estilo, como hacemos en convenio esta vez con la Universidad de Quilmes y con Tasker Consultores. Bueno, Gerardo, te paso la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. En este 7º seminario no lo vamos a estirar mucho la presentación, solo en parte de agradecer al CEPIA y a la Universidad de Quilmes de que podamos seguir ya realizarlo por 7 años seguidos este seminario, y solamente comentarles que en la Universidad Nacional de Quilmes, como siempre, ¿no? Como todos los años, se fue declarado de interés académico el seminario. Después les contaremos, la verdad que tuvimos, si no me equivoco, teníamos un poco más de 500 inscriptos, así que como siempre les agradezco su participación para que esto sea un éxito y nos siga dando la fuerza para poder armarlo año tras año, que es con esfuerzo del CEPIA, de la Universidad Nacional de Quilmes y nuestro. Así que bueno, en principio sin mucho más, les agradezco su participación y comenzamos con la primera de las charlas. Entonces le doy el lugar a Renzo. Y bueno, vamos directamente a presentar nuestro primer expositor, ingeniero en producción agropecuaria, matrícula nacional 1012-3315, coordinador técnico de CEPIA y docente de la Universidad Católica Argentina, el ingeniero Fernando Pérez Ezeiza, y para ponerle un poquito también de humor a la tarde, futuro guardavidas. Bueno, Fernando, te escuchamos. ¿Cómo estás, Renzo? Bueno, muchas gracias. Les agradezco a todos estar acá. Creo que están viendo ya mi presentación, la pueden estar viendo. Bueno, gracias por la presentación y por el dato que pocos saben, pero bueno, gracias también por comentar eso. Bueno, en este primer panel, un poco hablando de lo que
compartimos con Pablo Micuta, que es un gran referente nuestro en alimentos, y con la comisión también, es brindar en unos escasos minutos algunas claves para aquel profesional que está asociado a la de proveedores y está vinculado a la producción fruto-hortícolas, y darle algunas herramientas en lo que nosotros creemos que pueden ya servirles, vinculados a la resolución que, como bien saben, es la resolución 5 del 2018, vinculada a frutas y hortalizas. Entonces, la charla es concreta en cuáles son los requisitos para poder cumplimentar esta norma, o que por lo menos el profesional de alimentos tiene que saber que su proveedor, por ejemplo, de una chacra frutícola o una chacra hortícola debería cumplir. Bien, en ese sentido van a ver que la presentación la estructuré todas con preguntas, como para poder ir respondiendo interrogantes comunes. Vamos a ver que al finalizar también algunas preguntas, y sobre todo les doy algunas herramientas que creo que les pueden ser útiles del día a día de justamente la gestión de inocuidad de la industria alimentaria y de nuestro rol profesional, cada uno en los distintos eslabones. Entonces, la norma concretamente que establece la obligatoriedad de las buenas prácticas en frutas y hortalizas es la resolución conjunta 5 del 2018, ¿sí? Que lo que hace es incorporar a este artículo del Código Alimentario Argentino la obligatoriedad de las buenas prácticas en frutas y hortalizas frescas, ¿sí? Todo lo que digo está en las fuentes citadas para que lo puedan buscar también y sea más fácil a la hora de volver a la fuente. Esta norma lo que hace es incorporar, ya como les decía, a las buenas prácticas obligatorias al Código Alimentario Argentino. Y modifica el artículo 154 tris, que acá se lo cito. Entonces, bueno, ¿cómo quedó redactado el artículo a partir de la incorporación? Y quedó redactado del siguiente modo, ¿no? Que toda persona física o jurídica responsable de la producción tiene que cumplir con las buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Cuando se realicen las siguientes actividades: producción primaria, almacenamiento hasta la comercialización dentro del establecimiento, a excepción de los registrados como empaques. Entonces, ya tenemos qué norma y cómo quedó redactado este artículo, esta modificación en el Código Alimentario, a partir de la entrada en vigencia de esta normativa. Ahora bien, ¿qué pregunta, no? Porque muchos estamos vinculados, y quizás muchos otros no, pero todos creo que de alguna manera u otra hemos oído hablar de las buenas prácticas, y quizás si nos podemos indagar un poco, podemos llegar a encontrar distintas definiciones de buenas prácticas agrícolas, o mismo en buenas prácticas agropecuarias. En el ámbito local podemos encontrarla en publicaciones de UNINTA, podemos encontrarla en la red de buenas prácticas agrícolas, podemos encontrarla en documentos de SENASA. En el ámbito global podemos encontrar la definición, por ejemplo, de FAO, de buena práctica agrícola. Y acá la norma brinda una definición, ¿sí?, a los efectos de justamente los requisitos que fija y a los efectos de lo que está la obligatoriedad que establece, y entiende que son las prácticas orientadas a la sostenibilidad ambiental, económica y social para justamente los procesos productivos de explotación agrícola que garantizan calidad e inocuidad de los alimentos y de los productos no alimenticios. Y acá me detengo un minutito más poniendo un poco el escenario global en el cual esta norma, en el cual esta norma entra en vigencia y se desarrolla. Ustedes saben que está vigente la Agenda para el Desarrollo Sostenible al 2030, con 17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas, esta agenda que se aprueba en el año 2015, y también con mucho hincapié dentro de sus objetivos en la sostenibilidad en estas tres dimensiones, ¿no? Económica, ambiental y social, y también sobre todo a lo que son bienes o productos no alimentarios, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también vincularlo a la profesión. Muchas de las carreras que nosotros matriculamos en el Consejo se encuentran declaradas de interés público. Por ejemplo, la ingeniería agronómica justamente tiene uno de los dos fundamentos de su declaración de interés público. Uno es la calidad de los alimentos y otra es el cuidado de los recursos naturales. Y posteriormente hay una resolución del 2018 de actividades reservadas donde vuelve con esto del control del impacto ambiental, ¿no? De la actividad que en el campo de su profesión. Con lo cual, digo,
es importante pensar y entender esta norma dentro de un contexto en el cual estamos inmersos, dentro de un ámbito profesional y dentro de los alcances profesionales de cada una de las profesiones que están involucradas. Por supuesto, como les contaron anteriormente, siempre tenemos esta visión integrada de cadena, agro y alimentos, y sin duda esta norma plasma de manera, lo pone de forma evidente esta relación entre los distintos profesionales. ¿Cuáles son los plazos? Miren, la norma lo expresa, yo acá lo pongo a partir de, la norma lo ponía como plazos, hasta tanto era el plazo para que se empiece a cumplir. Entonces, a partir del 2 de enero de 2020, esta norma está vigente para lo que son frutas. Y a partir del 4 de enero de 2021, entra en vigencia para lo que son hortalizas. He consultado recientemente para poder brindarles la mejor información. No hay hasta ahora, hasta este momento que estamos compartiendo este seminario, una prórroga de los plazos entendiendo la situación de pandemia o demás. Los plazos siguen vigentes, los que están plasmados en la norma que salió en el 2018. Bien. Entonces, concretamente, sabemos cuál es la norma, sabemos cómo quedó el código, atendimos lo que es la definición de buenas prácticas que establece la norma, hablamos de los plazos, y ahora, bueno, ¿qué establece la resolución? ¿Qué establece la resolución? Porque todos hablan, bueno, los famosos 7 puntos. Bueno, los 7 puntos, o sea, primero, ¿qué establece? Requisitos mínimos, insisto, requisitos mínimos de higiene e inocuidad. ¿Sobre qué aspectos? Documentación obligatoria, que ahora vamos a ver qué es, productos fitosanitarios, agua, manipulación, animales, uso de fertilizantes orgánicos y enmiendas, y, por supuesto, la asistencia técnica. Vamos a ver cuáles son cada uno de los requisitos. Documentación obligatoria y trazabilidad, un tema tan importante, imagino, para todos los colegas que están escuchando de la industria alimentaria, ¿no? Trazar, poder identificar. Entonces, básicamente, este punto es crucial, y básicamente tenemos 2 instrumentos. Uno en el RENSPA, ¿sí? Que, como bien ahí ven, es el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios, es como el DNI del productor, ¿sí? Llamémoslo, me permito llamarlo de esa manera. Y otro es el DTBE, ¿sí? Que era antes del DTB, bueno, está en forma electrónica, es el DTBE. Que yo ahora les voy a dar a continuación los links donde pueden tener la última actualización sobre el estado normativo de cada uno de estos 2 instrumentos y algunas herramientas que me parecieron oportunas. Entonces, del punto 2.1, que es el primer requisito, es documentación y trazabilidad, y hablamos de estos 2 instrumentos, básicamente, RENSPA y DTBE. Y acá están uno de los instrumentos. Yo me imaginaba, bueno, a ver, profesional que está en alimentos, que está, no sé, en recepción de materia prima, o en desarrollo de proveedores, o tiene que verificar documentación, no sé, en asuntos regulatorios, no sé, el área que corresponda a la industria. Bueno, ¿cómo verifica que el RENSPA está habilitado, que existe, que está conforme a la norma? Esto, por ejemplo, es una herramienta que tiene SENASA donde, a partir de los datos que te presenta alguien en un RENSPA, uno puede estar verificando si esos datos o que está habilitado, está vigente y demás. Una herramienta que está disponible para que pueden usar. Por otro lado, yo les mencioné la otra herramienta, que es el DTB, que también hay que ver, no está obligatorio para todas las cadenas vegetales, están en los links que yo cito al pie, para qué cadenas está obligatoriamente establecido. Pero acá también me pareció importante esta herramienta. Bueno, ¿qué podemos verificar acá? La validez del DTB. Entonces ¿es válido o no es válido? Entonces ya tengo una forma de verificar 2 instrumentos básicos de la trazabilidad. El RENSPA y el DTB. Me parecían herramientas que quizás les pueden llegar a servir en el día a día de la gestión dentro de la industria. Por otro lado, la herramienta habla de los productos fitosanitarios. Ustedes saben, estos productos usados en la protección vegetal de los cultivos, ¿sí? Se rigen por una normativa que los registra, que está en el ámbito nacional, en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal de SENASA. Por eso la norma lo que dice es que estén usados, o sea, que estén autorizados por SENASA y que se usen acorde a las recomendaciones y restricciones de uso, ¿no? O sea, acorde a lo que está aprobado y para los cultivos permitidos, ¿no? Imagino que acá detrás de la pantalla hay un montón de personas que están trabajando en laboratorios, analizando residuos y demás,
y que están familiarizados con las distintas normas, los límites que hay de cada uno. Y también, ustedes saben que la aplicación, ¿sí? En el campo del tratamiento está regido por normas provinciales. Por eso, esta norma general de buenas prácticas, si bien habla de todo lo que debe cumplir, en el ámbito de aplicación se rige la normativa provincial, ¿sí? Que entre otras cosas también vuelve a pedir que el profesional que prescribe la receta agronómica esté matriculado, entre otros requisitos. Y cita un punto, que es el manejo de los envases, que habla de la reglamentación del legal local vigente. Es una norma de presupuestos mínimos, la 27.9, que también, con las autoridades competentes provinciales, está implementándose, y también con lo que es Fundación Campo Limpio para los centros de recepción de los envases, ¿no? Entonces, sobre este punto tenemos, por un lado, lo que respecta al que el producto está aprobado y se use para los cultivos que están aprobados conforme a sus recomendaciones y restricciones. Por otro lado, que es el campo de aplicación propiamente dicha, que está regido por las normas provinciales. Entonces, eso también le requiere al productor. Por otro lado, el tema de agua, ¿no? Y acá fíjense las 3 palabras que emplea: eficiente, seguro y racional del agua. Y divide en 2. Por un lado, el agua a uso agrícola y el agua de consumo humano. Agua consumo humano, lo que hace esta norma es decir, bueno, mira, tiene que estar acorde al Código Alimentario Argentino. Respecto a agua a uso agrícola, lo que habla también es la competencia local de las provincias en cuanto a la legislación aplicable, ¿sí? Tiene que estar conforme a esa normativa. Otro de los puntos es la manipulación, ¿no? Que muchas veces en el fruto de hortalizas se da por la dinámica misma de los cultivos y de distintas etapas del cultivo. Entonces ahí nos habla de lo que es la manipulación, ¿sí? Habla pautas de higiene básicas, ¿no? La manipulación, y mucho hincapié con el lavado de manos, que establece que tiene que hacerse con agua potable, y por otro lado también dice las alternativas a esta norma para cuando no hay agua potable. Bien. En cuanto a animales, ¿no? Y acá es bueno, es muy enriquecedor, sobre todo cuando hacemos los intercambios en Sepia con las distintas comisiones, no sé, buenas prácticas, zootecnia de alimentos, de identificar toda la matriz de riesgo, ¿no? O sea, no solamente riesgo físico, químico o biológico, sino tener en la cabeza integrada, hacer un buen análisis de riesgo. Acá habla básicamente de restringir el acceso de animales al sitio de cultivo, ¿sí? Y también velar por su sanidad, ¿no? Y acá también, hablando y poniendo en contexto, o hablando del escenario global, es menester resaltar el concepto de una salud, o una sola salud, este concepto de pensar la salud humana y la animal, ¿sí? O sea, en conjunto y en los ecosistemas que comparten. Este concepto que ya tiene más de 20 años promoviéndolo desde la OIE, pero bueno, es un concepto importante que también se plasma en normas del ámbito local, y nosotros con manejo, tanto en el campo como también en la industria, requiriéndole a un proveedor, podemos también velar por ese concepto. Bien, acá fertilizantes orgánicos, básicamente tenemos los puntos de, también se registra en SENASA, en la Dirección de Agroquímicos y Biológicos, rige otra norma, pero es la misma autoridad de aplicación a nivel nacional. Algunas provincias también tienen previsto en sus normativas, ¿sí? La aplicación prescripta de fertilizantes, otras no. Pero lo que también es importante acá destacar, este punto 2.63, que se prohíbe claramente la utilización de residuos provenientes de sistemas cloacales, ¿no? Para usar como enmienda orgánica, ¿no? Entonces, si se usa enmienda, tiene que ser una enmienda aprobada claramente por la autoridad en competencia, que en este caso es SENASA. Este punto, 2.7, es asistencia técnica, y acá desde Sepia trabajamos mucho sobre eso, porque esta norma establece, o sea, vela por la asistencia técnica. De hecho, hay cursos para aquellos que estén interesados, para tanto curso de asesor de implementación como de formador de formadores. Es importante esto porque nosotros entendemos el Consejo y en virtud de los alcances profesionales de las carreras aprobadas por el Ministerio de Educación, que para todo lo que mencioné anteriormente, ¿sí? Porque uno puede pensar esta norma y decir, bueno, son 7 puntos. Pero en realidad son 7 puntos que dicen que hay que cumplir otra normativa, ¿no? O sea, aplica normativa local vigente. Con lo cual, el plexo normativo
alrededor de esta norma es muy amplio e involucra muchos alcances profesionales. Con lo cual, desde el Consejo entendemos que ante la asistencia técnica tiene que ser por un profesional matriculado habilitado, claramente, en virtud de sus alcances y en virtud de lo que les decía, ¿no? Las declaraciones de interés públicos y demás. Ahora bien, me tomé el atrevimiento y trabajándolo con Pablo Micuta, él me transmitía unas preguntas frecuentes o que surgen habitualmente, y como dijo Renzo al principio y Gabriela, después está en mi mail y la comisión de elementos para poder consultar específicas. Pero una de las preguntas que me hacía Pablo es, bueno, Fer, la gestión de inocuidad implica trazabilidad. Si quiero que mi proveedor me garantice la misma, o sea, ¿qué cambia, no? ¿Qué puedo cumplir a partir de esta incorporación? Miren, yo un poco respondiendo a esa pregunta les presentaba los dos instrumentos básicos, ¿no? Hoy los dos instrumentos básicos para velar por esto es el RENSPA y el DTBE, ¿sí? Y tienen la presentación también la forma de validar que esos documentos justamente tengan vigencia, tengan forma de norma y no sean apócrifos. En este sentido, esta pregunta es más amplia. La segunda, ¿no? ¿Qué certificación o documento puedo pedirle para el buen manejo de cultivos y los peligros químicos? Como les decía, la aplicación de fitosanitarios la regula el ámbito local, las provincias, con lo cual, o sea, un productor, para realizar una aplicación, cada aplicación de un fitosanitario tiene que estar prescripta, una receta agronómica, con lo cual ahí ustedes tienen ese documento legal, tienen los datos de la aplicación que hizo, y que cada aplicación debe contar con este instrumento legal previsto en las distintas normativas provinciales, ¿no? O sea, si esta pregunta enfocada a fitosanitarios, les diría que, miren, la verdad que el instrumento legal, y para dar cumplimiento, más allá de las habilitaciones, que en muchas provincias piden habilitaciones, obviamente, del profesional que esté matriculado y habilitado, del aplicador, de la persona que esté capacitada como aplicador, del registro de la maquinaria, a nivel provincial y a veces también a un registro a nivel municipal. Entonces, todos esos son documentos válidos que permiten trazar el tema de la aplicación pensando en fitosanitario, pensando en este riesgo químico. Por otro lado, me transmitía Pablo, bueno, ¿qué pasa con algunas certificaciones como Global Gap u otras, ¿no? O sea, esto es simplemente un ejemplo, una pregunta que me transmitió él. A ver, esta norma que les digo yo, la resolución 5, es una norma oficial, como les decía, está vigente para frutas y el 4 de enero de 2021 para hortalizas, con lo cual cualquier certificación privada lo primero que hace es solicitar que se cumpla el marco normativo vigente, ¿no? El marco local normativo vigente, con lo cual son carriles distintos, o sea, esto hay que cumplirlo y, por supuesto, alguien que esté en un proceso de certificación privada con cualquier otra estándar o este estándar, cualquier estándar privado lo primero que hace es que se vele por el cumplimiento de la normativa local y después, bueno, tiene las particularidades de que el estándar requiere para poder estar en un camino de certificación. Bueno, y ahora voy con algunas preguntas más para dejarle herramientas. Obviamente estamos a disposición, pero bueno, ¿dónde puedo consultar lo que escuché en el seminario? Acá está el link y la norma, ¿sí?, específica. Después, ¿dónde puedo consultar? Este manual está bueno, es muy bueno, sobre todo yo pensaba, bueno, si alguien nos escucha, tiene que trabajar con sus proveedores, o hacer capacitaciones, o demás. Este manual, sinceramente, es valioso, está disponible. También esto que se los grafiqué con este punto solamente, pero vale para todo el resto. Esta página es la página oficial, donde tienen todos los requisitos, las personas capacitadas para asesorar, el marco normativo. Y lo que me interesaba mostrarles, que es como les decía anteriormente, es que parece una norma simple porque son 7 requisitos, pero que involucra un montón de normativa a aplicar en el establecimiento. Entonces, por ejemplo, esto es un buscador de esta página oficial, que ustedes citan el requisito, por ejemplo, de documentación obligatoria, pinchan ahí y se les despliega toda la normativa que aplica a ese requisito, ¿sí? Entonces me pareció que también puede ser una herramienta para tener todo el mapa de lo que deberían cumplir. Así que bueno, muy bien, y arranqué 18:07, 18:26, cumpliendo con el tiempo establecido y agradeciendo la oportunidad de estar juntos. Quedo de entera disposición, gracias a los organizadores, los esperamos en Sepia, y bueno, nada, muchas gracias.
Mil gracias, Fernando. Súper interesante todo lo que has expuesto. Y bueno, yo te completo lo que te venías diciendo recién con una pregunta. En el Dale. caso de que un proveedor esté certificado BPA, nos podría dar la garantía a una industria de procesamiento de que esa trazabilidad de la que vos hablabas recién se estaría cumpliendo o estaría garantizada. Claro, pero ahí lo que está buena pregunta. Lo que es importante es destacar esto. O sea, una norma privada, ¿sí? Te va a pedir que cumplas la normativa vigente, oficial, ¿sí? Sí. Con lo cual, vos tenés que fijarte que esté conforme a la normativa vigente. O sea, este proveedor me dice estoy certificado tal, y me muestra el certificado. Ok, pero a los efectos de esta norma, verificar que tenga también la trazabilidad que prevé, que como hablamos, son los dos instrumentos básicos, el RESPA y el DTB. Buenísimo. Bueno, sí, gracias. Bien. Es importante No, porque en la industria de alimentos estamos acostumbrados a pedirle certificado a nuestros proveedores y lo que nos estás diciendo vos es, bueno, den un pasito más. Además de pedir la certificación, verifiquen ciertos aspectos. Así que sí, y súper están ahí las interesante. herramientas que les decía para verificarlo tanto el DTB Exacto. como el RESPA en forma online, si lo que a vos te llega como industria está ok. Bueno, mil gracias de nuevo. A Éxito en ustedes, la carrera de guardavidas. muchas gracias, os espero en la costa. Bueno, mi segunda presentación, esta me emociona porque voy a presentar a mi profesor de la universidad, al ingeniero Gerardo Blasco, docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Quilmes, auditor de certificación de normas BRC, FCC 22000, miembro de la Comisión de Alimentos y gerente de Tasker Consultores, reconocidos este año por el IFS en Argentina. Así que en cualquier momento estamos esperando que hagan el festejo. Todavía estamos a la distancia, pero lo vamos a cobrar. Y para agregarle un condimento, montañista, podemos decir también. Bueno, Gerardo, tu momento. A ver si liberé el micrófono. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bien. Bueno, gracias por la presentación. Montanista dentro de varias cosas, pero es una de las que más me gusta, así que está bien. ¿Cuál es la idea un poco de esta primera parte que voy a dar? Obviamente no podía estar afuera del seminario, algo con respecto a lo que nos está a todos pasando en este momento, que tiene que ver con la pandemia, ¿no?, de COVID-19. Ya hubo varias charlas, hay material en nuestra página, etcétera, de cómo gestionar la pandemia. No vamos a trabajar sobre eso, ya hace 8 meses que todos venimos trabajando en la industria alimenticia sin parar, teniendo en cuenta todas estas prácticas para poder mantener la continuidad de la producción. Entonces, un poco lo que se nos ocurrió resumir para aquellos que aún no fueron, por ejemplo, auditados por certificación, o que fueron auditados y algo les puede servir para adelante. Espero, yo tengo escritorio de madera y toco, que no nos vuelva a pasar por lo menos en poco tiempo, pero también para la próxima vez que tengamos que prepararnos para esta emergencia, ¿no? ¿Y cuáles fueron aquellos errores que nos encontramos a la hora de evaluar un sistema de gestión de inocuidad, ¿no?, ya sea FCC 22000, BRC, HACCP o cualquiera? Entonces, antes les anticipo para todos, todas las presentaciones, como en todos los seminarios anteriores, van a estar disponibles en la página probablemente del CEPIA, y seguramente sí, y en nuestra página van a quedar históricamente. Todos los disertantes van a compartir la presentación, así que ahí pueden volver a revisarla. No hace falta que ahora tomen nota ni nada en particular. Los temas que voy a abordar son un poco estos, ¿no? Fraude, defensa de los alimentos, auditorías, tanto interna como de los proveedores, capacitación y aspectos que tienen que ver sobre todo con las normas ISO 9001 y 22000, o la FCC 22000, con los requisitos nuevos de contexto, parte interesadas y gestión del riesgo. ¿Qué pasó con las auditorías internas? Esta, a mi entender, fue una de las debilidades más grandes. Se pusieron muchas no conformidades, tanto en evaluaciones de riesgo, que en la última charla voy a comentar un poco, o en las auditorías propiamente dichas que se están haciendo ahora. Se colocaron muchas no conformidades. ¿Por qué? Porque las empresas no hicieron las auditorías internas. Hay un documento que también les voy a comentar, muy interesante, que tiene BRC en la página disponible, y la primera regla que se habla sobre la gestión que tiene que ver con esto es
las auditorías internas hay que hacerlas, en realidad habría que hacer tal vez más auditorías internas de las que estaban programadas quizá en enero, pero yo no puedo estar entre marzo y noviembre sin realizarme auditorías internas porque no puede venir un tercero a realizármelas, porque soy una empresa con varios sitios y el auditor está en otra provincia, por ejemplo, o porque no tengo tiempo o me falta personal. La auditoría interna es una herramienta de verificación, es un requisito en todos los sistemas de gestión y habría que haberla realizado. En el caso de tener que, porque una empresa lo considere, de alguna forma reprogramar una auditoría interna, bueno, podría ser posible, pero debería estar bien justificado, ¿no? Yo en enero o en diciembre programé en una época determinada un determinado tipo de auditoría con un alcance, etcétera. Si no lo voy a realizar, tengo que poder demostrar que eso no va a comprometer, digamos, mi cumplimiento de especificación según la norma que tengo certificada. Otro de los problemas es auditoría a proveedores, tal vez igual o más difícil de cumplir que la auditoría interna, ¿no? Quizá en algunos sistemas de gestión, por la evaluación de riesgo que tengo, definí que voy a ver a mis auditores para ver cómo tienen un sistema de gestión o cómo trabajan con el producto, y este año obviamente mi proveedor no me quiso recibir o no pude viajar. Eso es extremadamente lógico, por decirlo de alguna manera. Ahora, por ejemplo, BRC tiene el requerimiento específico que cualquier proveedor que no sea de bajo riesgo y no esté certificado GFSI tiene que ser auditado. Ni me da otra posibilidad. Por ende, la auditoría a proveedor es una herramienta muy utilizada en la industria de alimentos y algunos no la cumplieron. Y volvemos a lo mismo en realidad, ¿no? En el caso de no realizarse la auditoría a los proveedores, habría que justificar, mediante una evaluación del riesgo, el por qué eso podría haberlo postergado para el año que viene, para fin de año, para cuando sea posible. Y como les voy a comentar también en la última charla, hay otros mecanismos de auditoría, tanto para la interna como para la externa, que esta pandemia nos obligó a desarrollar y a llevar a un nivel que la verdad que el año pasado no teníamos ni pensado, que por ejemplo son las auditorías remotas. Y si no puedo hacer una auditoría, puedo hacer cuestionarios, puedo desafiar el sistema de mi proveedora pidiéndole ensayos de trazabilidad y haciendo diferentes cosas que no implican él directamente no hacer la evaluación de mi proveedor o la auditoría de mi proveedor. Los que tengan o trabajen o piensen trabajar bajo las normas ISO 9001 o la FCC 22000 o la ISO 22000, saben que en la versión nueva tienen requerimientos sobre contexto, partes interesadas y riesgo. Los que están dentro de esta norma lo conocen muy bien. Bueno, la pandemia nos obliga prácticamente a revisar y actualizar estos tres documentos, y eso en algunas situaciones no se hizo, ¿no? El contexto puede variar en muchos aspectos. Me pueden faltar materias primas, eso puede conllevar a hacer compras de emergencia, compra a proveedores no aprobados, me puede faltar personal, tanto en contexto interno como externo, ¿no? Hay materias primas que pueden no venir de afuera, clientes que no me compren, baja de producción. Hay mucho que puede afectar dentro del contexto de la organización la pandemia. Las partes interesadas también. Tal vez tengo accionistas o tengo clientes, tengo proveedores que me ofrecen, o sea, que me dan un servicio con gente que tiene que ingresar a mi planta. Por ejemplo, luego de mi charla va a hablar Ricardo, y bueno, la gente de control de plagas tiene que entrar a mi empresa. Va a pensar de que voy a tener las condiciones adecuadas para que su personal no termine teniendo un contagio dentro de mi organización, etc. O sea que en partes interesadas también, es más, los empleados mismos que yo tengo, que son una parte interesada sin lugar a duda, también tienen la intención de poder resguardar y cuidar su salud. Entonces, si yo estoy cumpliendo o no con esas expectativas de mis empleados, voy a tener un sistema de gestión más robusto o con problemas, ¿no? Y tanto contexto como parte interesada alimenta la gestión del riesgo, y eso entonces también debería ser actualizado por la pandemia. Fraude también fue olvidado en muchas situaciones. La pandemia conllevó a que probablemente haya importaciones de materias primas que no estén ingresando con la misma frecuencia, con la misma posibilidad. Eso puede conllevar a una mayor demanda de productos de origen nacional, a la falta de productos, y eso podría conllevar a que entonces haya más interés de un proveedor sin muchos escrúpulos de realizar un fraude, ¿no? Al tener más demanda, podría aumentar el precio, pero también si yo quiero llegar a cumplir con la demanda que tengo, puedo tratar de diluir algún producto, de bajar la pureza de algo y de hacer algo que podría conllevar a un problema de calidad o también
de inocuidad en mi cadena, en mi producción. Por ende, debería reevaluar, por lo menos para ciertas materias primas, si la pandemia no pudo hacer que la probabilidad de fraude de ese insumo sea mayor a lo que yo tenía pensado. Defensa de los alimentos ya parece hasta acá un poco más detallado a lo que llego, pero también es importante. La separación de turnos como una herramienta de poder asegurar la continuidad del negocio, digamos, y de la producción en caso de un contagio para segregar por parte a mis empleados, el cambio de circulación dentro de la planta para que empleados de diferentes sectores no tengan mucho cruzamiento y también evitar contagios, el distanciamiento social que hace que tal vez en algún sector tenga menos empleados de lo normal, tenga menos supervisión de lo normal porque separe supervisores entre turnos, etcétera. Eso y un montón de cosas más podrían conllevar a que mis medidas que analicé de defensa de los alimentos, ¿no? De todas mis medidas para mitigar el posible sabotaje de alguien externo o de un mismo empleado de la planta, no sean iguales a las que tenía antes. Entonces, la pandemia, con todo lo que conlleve, va a depender de cada planta, con las medidas que tomó, debería poder evaluar si necesita o no alguna actualización, algún cambio o alguna medida adicional, ¿no? Porque muchas veces la medida de control es la cantidad de gente que tengo, la supervisión, el flujo, y bueno, todo eso, y les digo con experiencia, cada una de estas cosas fue cambiando durante la pandemia en muchas plantas, ¿no? También tuvimos que dejar puertas abiertas en determinados lugares, hay un montón de cambios que llevó la pandemia que quizás no la relacionamos con defensa de los alimentos y deberíamos tenerlo en cuenta. Este es un pequeño ejercicio para que mentalmente hagamos sobre lo que conlleva a un sistema de gestión un cambio, que se pudo haber dado tranquilamente durante la pandemia, ¿no? Y tratar de esto replicar dentro de la organización para que entiendan sobre todo a los responsables de la calidad que tenemos siempre que estar tratando de que todos entiendan que hay que actualizar un montón de cosas. Por la pandemia, ya sea por un cambio de formulación, por un producto que no se puede importar, por un producto que aumentó su precio, por X motivo. El hecho, por ejemplo, ¿no? Esto pasa siempre, fuera o dentro de pandemia. Dentro de pandemia pasó tal vez en algunos casos un poco más de lo esperado. Yo puedo tener una nueva materia prima. Y entiendan que en un sistema de gestión, tener una nueva materia prima, ya sea BRC, FCC 22000 o cualquiera, conllevaría, por ejemplo, a si es un nuevo proveedor o no. Si es un nuevo proveedor, si ese proveedor está aprobado. Todas las normas por requerimiento nuevo del GFCI tienen ahora un requerimiento sobre compras de emergencia. Puedo hacer una compra de emergencia, pero eso implica llevar adelante todos los pasos que elegí ante esa situación. Tener documentación, ¿no? Hablaba recién Fernando de documentación para los productos que puedo comprar agropecuarios, pero para cualquier producto y sobre todo manufacturado, por ejemplo, que sea la carta de garantía de alérgenos, para saber si estoy involucrando un alérgeno más o no a la planta. Si yo no tengo toda esa información y toda esa documentación, puedo tener después algún inconveniente, ¿no? Conlleva a realizar un nuevo análisis de peligros de materias primas, ¿no? ¿Qué peligros físico, químico, biológicos, y si quieren, radiológicos, etcétera, podría tener esa materia prima? Conllevaría también el realizar un análisis de fraude si la materia prima es nueva, donde tengo que evaluar la probabilidad, ¿no? Y dependiendo de la metodología otras cosas, pero sobre todo en probabilidad la historia de fraude de esa materia prima, qué tan fácil es hacer el fraude, cómo está la situación de mi proveedor económica para saber si tiene más o menos probabilidad, etcétera, ¿no? Hay que llevar a cabo todo ese análisis. Hacer una especificación nueva de esa materia prima, hacer lo que sería el paso 2, digamos, del HACCP, que es la descripción de la materia prima y producto terminado, en este caso de la materia prima. Eso conlleva todo un esfuerzo, ¿no? y un trabajo. Y luego cambios de formulación, control de documentos de que estemos usando las fórmulas y todo lo nuevo por la nueva materia prima. Eso conlleva procesos de comunicación interna. Y bueno, fíjense, una nueva materia prima, todo lo que me puede mover en un sistema de gestión, en donde quizá estoy con menos personal, con personal haciendo turnos intercalados, no sé, tal vez personal de calidad, en donde alguien viene lunes, miércoles y viernes y otro viene martes y jueves, por la duda que uno se enferme, que no me quede sin personal de calidad haciendo una cuarentena de 14 días, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que asegurarme todo esto dentro de condiciones extremas, tal vez con menos personal, con personal cansado, con personal
pensando ya, ¿no?, acumulando carga de trabajo porque hay gente que estuvo, ya sea o porque es personal de riesgo o porque tuvo la desgracia de tener coronavirus, estuvo en cuarentena o tuvo que tratar de recuperarse, etc. Entonces, es un desafío mantener un sistema de gestión de inocuidad y de calidad dentro de lo que es la pandemia. Capacitación. En algunos casos, lo mismo que vengo hablando, en realidad, esto es una filosofía de vida para un sistema de gestión. Yo puedo no cumplir con algo programado, ahora y siempre, pero eso que no cumpla tiene que estar claramente justificado. Entonces no puedo decir, a partir de marzo yo no capacité más, ¿no? O capacité solo en las medidas que aplico para el coronavirus. Puedo hacerlo si es realmente adecuado y no era necesaria ningún otro tipo de capacitación. Y si no, tengo que buscar las medidas alternativas. Hoy en día la capacitación se puede lograr por forma virtual, como desarrollamos obviamente mucho. Nosotros en la Universidad Nacional de Quilmes dimos clase de manera virtual, no dejamos de dar ninguna de las clases que damos junto a Eduardo, tanto de grado como de posgrado. Y en las plantas se puede hacer lo mismo. Algunas hicieron algunas cosas como, por ejemplo, partir la capacitación, hacerla un poco más corta, pero hacerla en situ, ¿no? Entonces va una sola persona con 2 o 3 más, y bueno, implica el esfuerzo de replicar quizás la misma capacitación 10 veces en vez de una, pero la doy. Si es importante, la tengo que dar. Si tengo áreas externas donde poder darlas, algunas plantas tienen esa posibilidad, la puedo dar en un área externa, con pocas personas o con un buen distanciamiento. Y si tengo una sala de capacitación, bueno, de última de a 2 o de 3 también, pero se puede dar capacitación. Yo no digo que hay que cumplir con el 100% de las capacitaciones que programamos en diciembre del 2019, pero tiene que darse las necesarias y justificarse las que no. Y un poco ligada con esta, en ese documento que después les voy a comentar, que ustedes pueden descargar de la página de BRC, que habla sobre cómo gestionar la pandemia, bastante interesante, también tiene impactos que puede tener en el HACCP, ¿no? Es el tronco, el corazón fundamental de un sistema de gestión de inocuidad. ¿Y qué es lo que pasó acá? Estamos en un contexto con menos personal, con personal que se puede tal vez enfermar o haber sido un contacto estrecho y no venir a la planta por 10, 14, 15, 20 días, y pueden ser gente que, por ejemplo, monitoree un PCC, o un PPR operativo, o PC si están en FCC 22000 o en IFS. Bueno, yo tengo que, de entrada, dependiendo del personal que va a estar, digamos, sin trabajar en situ, o con la falta que voy viendo, ir pensando si no tengo que capacitar más personal. Entonces, pero ahí va de la mano del otro, tengo que capacitar para que esa persona haga el monitoreo de una forma correcta. Sin embargo, aunque sea personal nuevo, tal vez no lo haga de la mejor manera o de la forma más eficiente. Entonces tendría que replantearme si debería aumentar mis procesos de verificación del HACCP, y que, por ejemplo, en vez de una vez por semana, una vez por día, depende de lo que tenga definido, alguien de calidad vea que estén monitoreando el detector de metales o un tamiz adecuadamente, tal vez lo tengo que hacer 2 veces por día, o lo tengo que hacer acompañando la formación de un empleado. Hay un montón de impactos que puedo tener en el día a día del HACCP. Tengo empleados nuevos, probablemente. Hay gente que tomó personal temporal por falta de empleados o por aumento de producción en algunos casos, gracias a Dios, pero hay industrias de alimentos que aumentaron su capacidad productiva por el consumo que cambió durante estos meses, ¿no? Entonces, al incorporar personal también tengo que darle la inducción o la capacitación de buenas prácticas de manufactura adecuadas, de alérgenos, etc. Bueno, todo eso podría haberse comprometido e impactar de alguna forma en el HACCP si no lo tengo en cuenta. Para ir terminando, otra de los posibles problemas que hubo es, por ejemplo, no realizar simulacros. Hoy en día, por ejemplo, todas las normas, la norma ISO 22000 nueva, por ende la FCC 22000, pide realizar simulacro de las emergencias que uno haya identificado. Control de plagas, ¿no? Infestación de plagas, una inundación, un incendio, cortes de energía o cortes de agua o lo que hayan identificado como una emergencia posible, tienen que realizar simulacros siempre que sea factible. Bueno, no realizarlos es un error. En realidad, yo les diría que si uno lo mira desde afuera, y no va a ser ajeno a esto una auditoría de certificación, uno debería haber ensayado el retiro de productos del mercado durante la pandemia y la trazabilidad durante la pandemia. Porque si en algún momento puede fallar,
probablemente sea más en esta situación que en una situación normal. Y lo mismo para cualquier emergencia. Yo puedo tener una emergencia de fluidos corporales, alguien que se corta, por ejemplo, en la línea de producción, y tal vez hoy en día no me di cuenta y no tengo gente entrenada para cómo resguardar la inocuidad del producto, ¿no? No hablo de la seguridad del personal, que probablemente lo atendamos bien, pero sí de asegurarme de que el producto que pudo haberse sido afectado por sangre, por un vómito, por lo que fuera, no llegue al consumidor. Entonces, si hay en un momento donde probar todos esos simulacros, probablemente haya sido ahora. Lo que pasa es que me encuentro en una situación de menos personal, de personal cansado, etc. Pero justamente por eso es un buen momento para probarlo y para probar a mis proveedores. Si yo quiero, por ejemplo, evaluar si mi proveedor de plagas tiene la respuesta, ¿no?, ante una infestación de plagas, una respuesta rápida, qué mejor momento que ahora, que probablemente tenga tal vez no todo su staff o pueda tener su staff comprometido o algún que otro inconveniente. Entonces, si quiero evaluar eso, mejor momento ahora. Y lo mismo con cualquier proveedor. Y otro de los errores que en algunos casos pasó, yo creo que ahora ya estamos todos acomodados, es dentro de este requisito de respuesta ante emergencias hay que incorporar la pandemia y en el futuro también evaluar que las medidas que consideramos que se necesitan para atenderla funcionen, la gente esté capacitada o tenga los recursos necesarios. Y por último, no quiero entrar en detalle de las nuevas prácticas por la pandemia, ¿no? Control de ingreso tomando la fiebre, el distanciamiento físico en el comedor, en el vestuario, separación de turnos para el vestuario, separaciones con algunas mamparas, etcétera, más limpieza en áreas comunes, transporte del personal a la planta, ¿no? Limpieza de áreas comunes, comedor, barandas, escaleras, vestuarios, baños. Todo eso probablemente lo estemos aplicando bien para resguardar la continuidad del negocio y para resguardar la salud de nuestros empleados, ¿no? Pero bueno, eso implica registros y eso implica verificación e inspección. Si yo después no voy a tener registros sobre que esas cosas las hice, o sobre todo de que verifiqué que esas cosas están bien, voy a tener después un problema, ¿no? Como desgraciadamente en eso es tirano los sistemas de gestión, si no tengo evidencia, no tengo registro, no puedo demostrar que lo hice. Entonces, traten de ver qué registros y qué verificaciones deberían tener para dar confianza y para demostrar el día de mañana a un cliente, a un ente gubernamental, a un auditor de certificación, que eso se cumplió, digamos, ¿no? Si no, vamos a tener ese inconveniente. Bueno, eso es todo por esta charla. Gracias por su tiempo. Dejo ahora el lugar a Renzo por si hay alguna pregunta. De todas maneras, llegado el caso, Renzo, las podemos contestar al final o en la primera diapositiva que van a tener después. Todos tienen mi mail para cualquier consulta. Gracias, Gerardo. Bueno, qué importante todo lo que decís y puso a prueba el liderazgo de los tecnólogos de alimentos esta pandemia para mantener concentrada, motivado a los equipos de trabajo y a su vez con menos gente intentar sostener este sistema de gestión de manera eficiente. Yo simplemente te hago una pregunta cortita que tiene que ver cuando hacemos un análisis de recall, generalmente, o un simulacro, perdón, tenemos que poner una causa. Hace unos días acabo de leer un recorte periodístico donde China supuestamente detecta COVID en el packaging de un recorte cárnico que provenía de Argentina. A partir de ahora, en los simulacros de recall, también va a ser tema de hacer simulacros en base a detección de COVID en alimentos. ¿Qué opinás? Todavía no se definió, creo, si eso es realmente llegado desde Argentina, ¿no? Yo no sé el transporte que tuvo eso, pero dudo de que llegue COVID desde acá hasta China. Si lo fue, yo creo que en lo que respecta a inocuidad, no va a ser necesario controles específicos por COVID. Uno no va a hacer retiro de producto como pensar de que puede venir COVID en el envase. Pensá que si hubo contaminación fue por manipulación, no fue por otra cosa. Y tiene que tener unos días de vida, digamos, en el envase. Todo eso al principio nos lo preguntamos mucho, se trabajó mucho sobre, hasta se desinfectaban los camiones que entraban, etcétera. La verdad que se desinfectaba la rueda de los camiones cuando levanta una temperatura en ruta terrible, etcétera. De a poquito vamos a ir aprendiendo todos y veremos. No tomaría por ahora el caso de China como algo que
realmente nos conlleve un estudio del sistema de gestión. La verdad que hasta ahora ni siquiera se contempla como peligro específico el coronavirus propiamente dicho, ¿no? Como dicen todas las bibliografías, el alimento de por sí no es una fuente de contaminación, sería una mala práctica. Y las buenas prácticas las tenemos que cumplir. Esto es lo mismo que vos me digas, fue un producto con Escherichia coli por un empleado. Bueno, es una mala práctica que no se cumplió, no por un peligro específico. Gracias, profe. Excelente. Vamos a la última posición. Vuelve el profe Gerardo Blasco. Además de montañista, podemos decir guitarrista y jugador de golf también, ¿no? Como para terminar de englobar a nuestro profesional. Ahí se me escucha. Si vamos a hablar de un deporte, mi deporte fue el rugby, pero bueno, golf ahora puede ser un poco más. Bueno, vamos a comenzar con la última charla. Estamos bien de tiempo. Y bueno, como nos tocó ya en otros seminarios, y desgraciadamente o gracias a Dios, el contexto nos conlleva a esto, es ver la actualidad de las normas, ¿no? GFCI, sobre todo la FCC 22000, la BRC, GS y la IFS, que son las normas que más utilizamos en Argentina, ¿no? Que nos tienen acostumbrados ya a que año tras año prácticamente tienen cambios y cambios y cambios. Es una presentación cortita y bueno, empieza en sí, ahí está, con algo que depende también de la pandemia, ¿no? Que tiene que ver con las modificaciones que tuvo los procesos de certificación. Obviamente, miren, para contarles un poco, yo en marzo, antes de que se declare la pandemia, estaba realizando una auditoría, la cual se cortó en la mitad por medio de la pandemia, y un día se iba a poder auditar a distancia, otro día después ya no, tenía que ser mitad y mitad, y después ya no, y fue todo un caos por un tiempo, para algo tan sensible, ¿no? Que estamos esperando muchas veces en las empresas año tras año, que es mantener el certificado, porque nos lo piden nuestros clientes, porque la empresa lo considera importante, porque ayuda a nuestro negocio, con cierta, ¿no? Nerviosismo, etc. Y bueno, fue al principio un poco de caos y después se fue acomodando. Y eso nos conllevó a determinados cambios que se aceleraron, que eran predecibles en el tiempo, pero que se aceleraron, y uno de ellos es la auditoría remota. Al principio no se permitía prácticamente, quedó todo en suspenso. Hicimos, en todo lo que tiene que ver con FCC 22000 y BRC, lo que se llamó evaluación de riesgo para extender los certificados. ¿Qué se dijo al principio? No vamos a hacer auditoría de certificación ante esta situación, vamos a hacer que el certificado de una empresa que vencía en abril, por ejemplo, dure un tiempo más hasta que podamos ir a hacer la auditoría. Todos pensando en ese momento que en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre íbamos a poder ir, cosa que al final no pasó. Se hicieron esas evaluaciones de riesgo, se extendieron certificados, pero pasaron 6 meses y hay países que tuvieron rebrote y en el caso, por ejemplo, nuestro, todavía seguíamos en cuarentena. Entonces, ¿qué se podía hacer? Bueno, ahí surgieron dos aspectos muy importantes, pero que dependen principalmente de la posibilidad de realizar auditorías remotas. Entonces, como ya estamos acostumbrados a muchas cosas, y explicaba recién Ricardo, uno desde su casa, con una computadora, con un celular, por medio de Zoom, Meet, WhatsApp o lo que fuera, realizaba la auditoría en la empresa. Las evaluaciones de riesgo, obviamente, ya se hacían remotas también. Empezaron a surgir documentación que está disponible, por si alguno la quiere revisar, de cómo llevar adelante una auditoría remota. Me pueden decir, Gerardo, ¿por qué me puede interesar eso? Si, bueno, para las auditorías internas o auditorías a proveedores, como le comenté en la charla anterior, ahí les puede llegar a interesar. Y entonces, ¿con qué nos encontramos? ¿Cuál fue el panorama, digamos, de los últimos 2-3 meses? Y la verdad que si ustedes me lo hubieran preguntado el año pasado, no hubiera esperado necesariamente esto. Y actualmente nos encontramos con que para FCC 22000, por ejemplo, tenemos la posibilidad de auditoría 100% remota y auditoría parcialmente remota. Y lo mismo para BRC. IFS no permitió auditorías remotas. Por ahora, IFS no es la norma que más certificamos en Argentina, es una de las 3 más certificadas en el mundo, cuando hablamos de un sistema de gestión de inocuidad, pero las 2 que más nos interesan particularmente, la FCC 22000, que tal vez es la que más certificados tiene en Argentina, y la BRC,
permitieron en un comienzo la auditoría parcialmente remota. Lo que pasa es que no pudimos hacer la parte presencial en muchos casos, e imagínense que hay lugares en donde el acceso es imposible, ya sea por una provincia en donde no hay auditores, o en un país, o en un lugar de un país, no sé, yo hice, por ejemplo, una auditoría en una empresa que está en la selva de Bolivia, del Amazonas. Ahí no puede llegar nadie a auditar hoy en día con la calificación de, por ejemplo, una BRC, ¿no? Un auditor con esa calificación. Por ende, había que buscar una solución. Y me parece que se llegó a la conclusión de que no se podían seguir postergando meses y meses y meses y no realizar una auditoría. Lo mismo que le indiqué con las auditorías proveedores. Entonces, existe actualmente la posibilidad de la auditoría 100% remota. Yo ya hice varias de esas. Lo único que tienen estas normas, que vale la pena que lo sepan, es que actualmente no están reconocidas por el GFCI. O sea, FCC 22000 te acredita el certificado, que la certificadora te da, pero no está reconocida GFCI. De todas maneras, en principio, hasta donde yo entiendo, quédense tranquilos que todos los clientes están aceptando eso, porque es la única posibilidad, o es eso, o es no estar auditado. Y se pudieron hacer las auditorías remotas. Si quieren que les comparta un poco de experiencia, la parte documental, que es lo que se haría en principio a partir de ahora, si uno quiere, parcialmente remota, no hay ningún problema de hacerla, la verdad que de esa manera. No hay ninguna diferencia, ningún inconveniente. Hay ventajas y desventajas, pero la verdad que no hay problema. La auditoría de planta ya es otra cosa, ¿no? Se puede hacer, tiene ciertas limitaciones. Hay que asegurarse primero de tener señal en toda la planta, en todos los sectores, para encontrar, por ejemplo, presencia de plagas, como hablaba Ricardo, tengo que poder acceder hasta lugares donde no hay producto, tal vez dentro de una empresa. Y aparte, no se puede ver aspectos de la planta de la misma manera que presencial. La verdad es eso, ¿no? Pero se puede auditar. Conozco auditorías con resultados buenos y malos, en auditoría 100% remota, con aspectos de planta, no solo de documentos. Entonces, el cambio que nos trajo el coronavirus principal fue este, porque vino para quedarse, porque la auditoría parcialmente remota se puede hacer a partir de ahora siempre. Por ahora esa es la regla. O sea, si el año que viene no tenemos más restricciones por la pandemia y alguien quiere elegir la alternativa de una auditoría parcialmente remota, se puede. Y eso trae ciertas ventajas que se las comento, se van a ir dando cuenta, pero para que lo vean. Primero, la disponibilidad de auditores se facilita mucho de esta manera por temas de viajes. Y segundo, se bajan costos también, ¿no? Porque no es lo mismo tener a alguien 5 días que tenerlos 3, por hoteles, por viajes, por remises, por lo que fuera, que hoy en día todo costo de logística, etcétera, suele ser bastante alto. Entonces, eso ayuda a la cadena de suministro, porque cuando menos costo tenemos, eso en realidad nos favorece a todos. Y ahora veamos un poco, cuando hablamos de actualidad, qué es lo que se viene. Eso es un poco lo que pasó. Y fíjense lo que se viene, ¿no? Todos los años o cada 2 años tenemos que hablar de sistema de gestión. Hace poco hablamos de la nueva versión FCC 22005 y bueno, se viene la 5.1. Ya está publicada, ahora les voy a comentar un poquito y ya para a partir del año que viene, las auditorías que tengan a partir de abril tienen este nuevo estándar, por lo cual hay que conocerlo. La BRC en esta ocasión es la única que más o menos se mantiene, no hay cambios específicos muy impactantes, y la IFS cambia de 6.1, que es la actual, a la versión 7. Entonces, de las 3 principales normas GFCI para la parte productiva de alimentos que tenemos en el mundo, tenemos 2 normas que están cambiando ya el año que viene, ¿no? Fíjense, este es un extracto de la página de la FCC 22000, para que no se queden con mi presentación nada más, que sepan que todo esto que les estoy dando lo tienen disponible en la página de internet y vale la pena porque hay que mantenerse actualizado de esto. Fíjense, por algo hice este extracto a propósito. Primero acá pueden ver que está lo que estaba hasta hace 10 días, o sea, lo que les estoy hablando es de hace 10 días, en realidad del 3 de noviembre, así que hace 14 días. La versión 5, que es la que estaba, ya actualmente pueden ver abajo que ustedes pueden descargar los documentos de la versión 5.1. Así que el que no estaba enterado ya sabe que puede entrar, no espere mucho, porque como les digo, ya el año que viene prácticamente la auditoría
va a ser con esta versión. Y dentro, fíjense, de lo que serían los documentos de la versión 5, fíjense este, que lo deberían conocer, en mi experiencia no todos están al tanto de eso, este documento que es la lista de decisiones digamos, de los responsables de la FCC 22000, se actualizó en noviembre del 2020. Y el documento que nos guía para las auditorías o para el uso de herramientas tecnológicas se actualizó en octubre. ¿Está bien? Estamos hablando de actualización, no que se dio de alta. Entonces, sinceramente, el que trabaje o piense trabajar en una empresa con la FCC 22000, no se olvide de entrar seguido a la página y ver cómo van cambiando, porque, por ejemplo, hasta ahora y hasta abril del año que viene, hay requisitos que son auditados en la auditoría de certificación en este documento, que si ustedes no se dieron cuenta y no lo están cumpliendo, le van a colocar una no conformidad. O sea, es una forma que tienen los sistemas GFCI de mantenerse actualizados para que una auditoría que se hace 10 meses después de que sale una norma, igual tenga las cosas nuevas. Bueno, esto hay que mirarlo, esto puede tener requisitos, y actualmente tiene, por ejemplo, un requisito para las compras de emergencia, que si la empresa no lo cumple, no está cumpliendo un requisito auditable. Entonces no se olviden de esto, la idea de esta diapositiva es para que vean que ya está la versión 5.1 disponible, de lo que les voy a hablar, que en realidad fue actualizado a partir de esto, y que deben mantenerse actualizados continuamente. Este es un extracto de este listado de decisiones que le digo, ¿no?, de los stakeholders, y fíjense que acá figura abajo, en el punto 24, que sale su versión, ¿no? Gracias a Dios no es un cambio radical como tuvimos de la 4.1 a la 5, donde tenemos todo el cambio de la 22.000 que hablamos hace poco, hace un año, pero sí tenemos esta subversión que a partir del 1 de abril del 2021 es mandatorio, ¿no? Entonces, sépanlo, y eso sale justamente en este documento que va manteniendo actualizado para cada una de las cosas. Que eso se dispone gratis en la página de la FCC 22000. Les comento ahora, como ven acá en el título, la 5.1, que es un poco lo que les vengo a traer como novedad fresquita, digamos. Ese documento ahora tiene incorporado, en lo que ya conocemos, para los que no, por las dudas lo aclaro de nuevo, la FCC 22000 toma requisitos de la ISO 22000, de la ISO 22002 parte 1 en el caso de manufactura de alimentos, y de lo que llamamos requerimientos adicionales, que está actualmente en la parte 2 de la FCC 22000 4.1 y también de la 5.1. De la 5, perdón, y de la 5.1. Y acá les pongo el título tal cual, ¿no? Si vamos a los requerimientos adicionales que vamos a tener que atender, porque ya todos los que están certificados o están trabajando conocen la 22.000-2018 y la 22.002 parte 1 actual, vamos a ver cuáles son los cambios principales. No es el motivo de esta charla verlos en detalle, porque ahora son muchos más y tardaríamos mucho. Necesitaría 25 minutos solo para hablar de los requerimientos adicionales. Pero vamos a ver cuáles son esos cambios principales. Los que ya más o menos se mantienen igual, por ejemplo, el primero que tenía actualmente, el que una empresa que me haga un análisis crítico al sistema de gestión tenía que estar acreditada 17.025 o de alguna forma demostrar competencia, ahora incluye el aspecto que yo les comentaba recién de compras de emergencia. Entonces, se metieron todos estos aspectos que ahora que estaban en la lista de adicionales, ya se incorporaron en los requerimientos adicionales, pero no son cambios que sean nuevos, digamos, ¿no? Hay algunas pequeñas diferencias, algún agregado en el requerimiento adicional de etiquetado, hay algún adicionado, algún cambiecito en alérgenos, en fraude, pero mínimos, no de concepto. Ahora sí, hay un requisito nuevo para los depósitos de la empresa, ¿no? Los que tiene la empresa que estaba dentro del alcance de certificación, que habla de tener FIFO, si bien siempre se solicitó, no es un requerimiento nuevo, habla específicamente del FIFO, y de, cuando hablamos de una empresa que tiene sacrificio, controles de tiempo y temperatura hasta el congelado o el enfriado de esa mercadería. Es un requisito muy puntual. ¿Por qué se colocan estos nuevos requisitos? Porque el GFCI los va requiriendo, ¿no? Y es la forma que tiene la FCC 22000 de agregarlos. Hay uno muy interesante que es control de peligros y medidas para prevenir la contaminación cruzada.
Fíjense que esto aplica no a toda la cadena agroalimentaria, sino a la C y a la L. Tenemos prácticamente producción de animales y lo que tiene que ver con envases. Y habla de que si, en la parte A, habla de que si un envase tiene una característica funcional, por ejemplo, alargar la vida útil del producto alimenticio, tengo que tener detalles sobre eso, especificaciones y controles. Y el otro habla específicamente de inspección de corrales cuando tengo animales, ¿no? Para evitar ahí posible contaminación, sobre todo por el control de animales enfermos. No entro en detalle, que no es mi ámbito de aplicación, pero sería algo que igual se pide siempre, porque como hablaba Fernando al comienzo, los requerimientos legales siempre son parte de una auditoría. Si alguien audita un frigorífico ciclo 1 que no sé, o tiene corrales, va a verificar todo eso. Pero ahora está en la FCC 22000. Otro requisito muy interesante, que ya tienen las normas como la BRC y la IFS, tiene que ver con verificación de los prerequisitos, ¿no? Los PPR. Eso aplica a casi todos los eslabones de la cadena productiva. Aditivos, alimentos, perecederos, aditivos, etc. Básicamente lo que pide es que haya una inspección de que los prerequisitos funcionan y que tiene que ser basada en una evaluación de riesgo. Entonces uno defina qué prerequisito va a verificar con qué frecuencia en base a un riesgo. Muchas empresas esto ya lo aplican, no necesariamente las que tienen FCC 22000, pero muchas ya lo aplican y como les digo, en BRC ya era requisito, esto no es nada nuevo de aplicación, digamos. Pero sí las empresas que no lo tengan van a tener que implementarlo. Quizá el más interesante y el que me pone más contento a mí, quizá alguno de ustedes no, pero a mí me pone muy contento, creo que le hace muy bien a la industria. Como les dije al principio con el cambio de la versión 4 de FCC 22000, la FCC 22000 es el sistema más certificado en Argentina, que a veces se ve como con un poco menos de exigencia que la BRC y FS en el mundo, y eso nos juega en contra en realidad, porque muchos de los que están acá están certificados FCC 22000, es la norma principal acá. Entonces, que vaya incorporando estas cosas, que la vaya equiparando y nos permita, aparte a los que estamos en la parte de calidad e inocuidad en una industria, trabajar con más comodidad, bienvenido sea. Y tiene un requerimiento ahora sobre desarrollo de productos, ¿no? Y fíjense que aplica prácticamente para toda la cadena agroalimentaria. Estos numeritos, estas letras, para los que no lo saben, es el eslabón de la cadena agroalimentaria. No los voy a aburrir ahora, pero como les decía, K es aditivo, L, perdón, es envase, C es productos animales. Y de productos animales o, no sé, un pan entra en C4, por decirlo de una manera. Productos que necesiten refrigeración C2, tiene diferentes códigos. Y bueno, desarrollo de productos que implica una nueva materia prima, un nuevo producto, una nueva tecnología, ahora tiene que ser parte del sistema de gestión y tiene que haber una revisión donde corresponda del equipo de inocuidad para asegurarnos que eso no nos trae ningún inconveniente, ningún alérgeno nuevo que no esté contemplado, ningún peligro nuevo, etc. Algo que hay veces que nos puede costar lograr en algunas empresas y es fundamental. Pero como hasta ahora no había un requerimiento en la FCC 22000, no era particularmente verificado o auditado o trabajado. Así que, por lo menos para mí, bienvenido sea este requerimiento. A mí me parece, en mi experiencia, tanto como auditor como asesor, me parece que la verdad que nos va a venir bien a casi todo, ¿no? Creo que nos va a jugar a favor a todas las empresas más que en contra. Después hay un capítulo que aplica a la parte de que es básicamente alimentos para animales, así que no voy a entrar en detalle, no es el motivo principal del seminario, y tiene que ver con estado de salud. Y esos serían, no todos, porque les digo, son más todavía, pero serían los cambios principales que tenemos con respecto a la versión 5 de los requisitos adicionales. Otro aspecto que tiene muy interesante, acá les puse el extracto de la página para que también sepan que está ahí disponible, es que dentro de las guías, para el que no lo recuerda, hay una guía de interpretación de la ISO 22000-2018, ¿no? De la que salió en el 2018 y la empezamos a aplicar prácticamente este año. Hay una guía de FUDEFENSA, hay una guía de fraude. La de 22.000 es más interesante, las otras no son digamos, no contienen tanta información, pero está interesante, la vi, es nueva, también se subió este mes. Hay una guía de cultura de inocuidad. O sea que esto también se viene, ya lo sabemos, es requisito en BRC, ya desde la versión 8, hace un par de años, y trabajar en lograr la cultura de inocuidad es fundamental. Y tiene casos con ejemplos, está bastante interesante,
Por ahora toda esa documentación está en inglés, no hay nada de todo esto nuevo que está desde noviembre en castellano, pero seguramente dentro de poco, por lo menos la versión de la FCC 22.000 va a salir. Dudo que esta guía de cultura salga en castellano, pero bueno, ojalá. La guía de interpretación salió, creo, así que puede ser que salga. Bueno, eso con respecto a FCC 22.000. Cortito ahora, con respecto a IFS, sé que no es el foco principal de atención por su expansión en Argentina, pero vale la pena, algo tiene muy interesante estos cambios que nos trae la IFS versión 7. Fíjense, porque esto vale la pena tenerlo en cuenta, ¿no? Esto está sacado directamente de la página de IFS, yo no inventé nada. Y directamente promueven el cambio como mayor atención a la evaluación in situ y menos a la documentación. Hay algo, hay un mensaje atrás de esto, ¿no? Ese es el mensaje que IFS saca directamente en cuáles son cambios de la nueva versión. Eso obviamente va a bajar a los auditores y eso es realmente lo que vemos que queremos llevar en el mercado, en todo lo que tiene que ver con un sistema de gestión, ¿no? Más atención a la planta y menos a la documentación. Y bueno, es un mensaje claro. ¿Y por qué les digo que vale la pena? Porque generalmente todos los mensajes van después llevándose a las otras normas. Reducción del número de requisitos, solamente como para darles el dato de color. Una estructura mejorada en base a las necesidades de las partes involucradas, o sea, organismos de certificación, empresas certificadas, auditores, asesores. La lista de requisitos está alineada con lo que tiene que ver con la nueva versión de GFCI, con el FISMA y con reglamento de la Comunidad Europea. Si ustedes entran a la página, dice hasta qué reglamentos específicamente. Se incorporó, para que vean que todo está alineado, al tema de la cultura de inocuidad alimentaria, por lo cual vean que ese es un tema que se viene y que vamos a tener que aprender a trabajar. Y este es el más importante para mí. ¿Cómo estábamos actualmente? Entiendo que de un seminario anterior todos están al tanto y recuerdan esto. BRC tuvo desde hace mucho tiempo la auditoría no anunciada, o sea, sorpresa, de forma voluntaria. La empresa elige o no de querer tenerla. Actualmente es así. IFS lo mismo, incorporó después la posibilidad de la auditoría sorpresa voluntaria. Son diferentes, pero voluntarias. Y ya desde la versión, versiones anteriores de la FCC 22.000, sabemos que una de cada 3 auditorías prácticamente van a ser de manera sorpresa. La FCC 22.000 era la única que tenía este requerimiento al día de hoy. Yo les dije hace 5 o 6 años, creo, en un seminario, que esto es lo que se venía. Bueno, la IFS ya incluye ahora, la versión 7, que una de cada 3 auditorías se va a realizar de forma no anunciada. O sea que este cambio de paradigma ya está en los sistemas de gestión de inocuidad, vino para quedarse y ya lo tenemos, porque ya tenemos 2 de los 3 esquemas más certificados en el mundo actualmente que obligan a, por lo menos cada 3 años, tener una auditoría sorpresa. Por lo cual, me atrevo a decir que en un seminario futuro vamos a estar hablando de que la BRC también lo incorpore. Por lo cual, esto, ténganlo en cuenta, que si bien ustedes pueden decir, bueno, pero en IFS yo acá todavía no la utilizo, no veo mucho, es el futuro. Eso es lo que les quiero mostrar con ese comentario. Con respecto a BRC, vale la pena comentar, ya que no hay tantos cambios, uno de los errores que veo comúnmente, que las empresas que están certificadas no tienen en cuenta, así como les mostré que la FCC 22.000 tiene ese listado, ya no alcanza con los requerimientos adicionales, no tienen en cuenta esta documentación que ven acá a la derecha, que también es sacado del documento oficial, en donde BRC se va actualizando algunas cosas que describen como interpretación de requerimientos, puede ser como una claridad de requerimiento que va a ser auditado por el auditor, y es requisito de la BRC que la empresa demuestre que está al tanto de esto. O sea que si el auditor BRC va a una empresa y no conoce la última actualización de marzo del 2020, puede tener una no conformidad. Pero no solamente eso, no creo que ustedes lleguen a leer ahora, pero como les comentamos, las presentaciones van a estar disponibles. El último cambio tiene que ver con una posición adicional a lo que tiene que ver con monitoreo ambiental. Y está buenísimo, porque dice que, por ejemplo, podría no realizarse, si está justificado ese requerimiento, en una empresa que tiene un producto de bajo riesgo de contaminación ambiental. Por ejemplo, habla de azúcar, ¿no? O sal. Bueno, si yo tengo una empresa que tiene eso y no lo tengo en cuenta, me estoy perdiendo la posibilidad de tomar acciones que me favorecen encima.
Y hay otro documento que les comenté en la primera charla, que hay un módulo, bueno, primero hay un documento que tienen disponible en la página de la BRC sobre cómo gestionar el COVID. Y hay otro cambio que surgió a partir del COVID, que para los que tienen BRC ya lo conocen, que son los módulos voluntarios. Uno no está obligado, pero ¿qué hizo la BRC? Que en esto es, para mí, la norma más atenta. Ya incorporó un módulo voluntario en que la empresa certificada BRC, si quiere, lo solicita, y en la misma auditoría o en otra auditoría, depende del módulo adicional, por un auditor calificado se recibe un módulo adicional de libre de gluten, un módulo que está fuera de la certificación, pero eso da confianza muchas veces a clientes y a consumidores, porque está realizado bajo el paraguas de la BRC con auditores calificados y con reglas y requerimientos específicos. Sépanlo, porque ustedes pueden acceder a este módulo voluntario y lo pueden usar aunque no conozcan ni utilicen la BRC, ¿no? Tanto ese módulo adicional como esta guía que les digo que está en la página de la BRC. Entonces, esos serían los cambios principales que tenemos en la actualidad con estas normas y para el año que viene principalmente. Bueno, eso es todo. Renzo, te dejo la palabra. O sea, alguna pregunta y para ir preparando el cierre. Bueno, gracias, Gerardo. Sí, tenemos un par de preguntas. La primera, ¿hay modificaciones en las capacitaciones que se dan en planta en cuanto a los permisos de las libretas sanitarias? O eso me gustaría que lo conteste Eduardo, que es el que más lo tiene. Hay muchos, sí, no puedo entrar en detalle ahora porque depende de mucho. Primero que igual depende un poco de cada bromatología actualmente, ¿no? No es lo mismo en capital, en provincia, y hasta depende de cada provincia y depende de un montón de factores. Pero las capacitaciones, tengan en cuenta que, por ejemplo, en Buenos Aires se permiten dar online, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Tasker Consultores damos las capacitaciones de forma online, por lo cual en sí las capacitaciones se pueden seguir tomando. Ahora, si es con respecto a la pregunta, a la modificación del artículo 21 del Código Alimentario, sí, hay modificaciones, pero el año que viene tienen que darse las capacitaciones acorde a lo nuevo. De última, acá voy a estar atento al chat, a Eduardo, por si quiere que agregue algo en particular, que él maneja en detalle ese tema, pero es básicamente eso, si es a lo que se refiere, ¿no? Las capacitaciones y las libretas sanitarias, dependiendo de los municipios, etcétera, no se dieron este año. No se hicieron los análisis y está postergado, ¿no? Un poco todo eso. Pero tengo entendido que el año que viene, por ahora, así como dijo también Fernando, ¿no? Que por ahora hay que tener el cumplimiento de la libreta sanitaria con la capacitación oficial. Bien, con respecto al requisito de desarrollo, si bien el enfoque es inocuidad, ¿sí? La parte nutricional debería validarse. Imagino que para desarrollo de un alimento complejo, sí, ¿no? A ver, ¿el debería validarse? Sí, siempre, ¿no? Es un tema legal. Si yo estoy declarando la información nutricional, yo la tengo que tener validada. ¿Cómo valido eso? Por medio de análisis, por medio de cálculos o lo que fuera, será otro tema, pero yo tengo que resguardar el cumplimiento legal. Si bien el foco siempre de la FCC 22000, a diferencia de la BRC y FS, es pura y exclusivamente inocuidad, hay algunos puntos que siempre se mezclan, tanto en fraude como en otros requerimientos, y la verdad es que el cumplimiento legal del producto siempre es cumplimiento legal del producto. Entonces, si vamos a lo formal como profesionales de alimentos, yo tengo que asegurar que, ahí lo único que me dice Eduardo es que depende de cada municipio lo anterior, eso es así, no les puedo dar una respuesta única. De última, el que no está conforme nos pregunta después al mail y vemos si lo podemos ayudar más y le podemos dar el detalle que nosotros tenemos, principalmente de la provincia de Buenos Aires o de Capital, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema yo tengo que validarlo porque es un cumplimiento legal del producto. Por ejemplo, BRC tiene requerimientos específicos sobre eso, específicos. En FCC 22000 no, pero si yo cambio la formulación de mi producto, debo atender que la información nutricional siga siendo la misma o realizar la validación de nuevo y realizar el cambio en el rótulo que sea necesario, porque eso en definitiva es un cumplimiento legal.
hasta dónde va a ver el auditor con respecto a eso, y ya va a depender de lineamientos de las certificadoras, del auditor, de competencia del auditor, pero siempre un requerimiento legal puede ser parte. No es el foco principal de la FCC 22000, pero te diría que no lo descarten. Bueno, y ya que tengo la pelota, la voy a aprovechar. Yo tengo algunas preguntitas. Con respecto, digamos, a lo que fue esta modalidad de auditoría de este año, yo lo que quería saber, ¿FCC hace alguna diferencia en el caso de la empresa que eligió 100% remota a la empresa que hizo, digamos, el esfuerzo en recibir al auditor, llevarlo a la planta? No. No hay diferencia en ninguna norma actualmente. Viste que, por ejemplo, los que tienen BRC, la auditoría no anunciada te da una calificación, si viene por ese lado, ¿no? Sí. Vos cuando ves un certificado BRC, si tiene un más, la calificación, ¿no? A+, B+, AA+, etcétera, C o D, eso significa de que la auditoría fue no anunciada, lo cual tiene un mérito diferente. Pero no, actualmente no, porque la auditoría no anunciada se da dentro del marco de los 3 años en una auditoría de seguimiento y no tenés más que en el informe, porque el certificado dura 3 años. Entonces vos certificaste el primer año y renovás el certificado al tercer año. Por lo cual, hayas tenido el primer seguimiento o el segundo seguimiento con auditoría no anunciada, lo tenés. Si vos te referís a la auditoría dentro de COVID, por haberla tenido o no, presencial o no presencial, no hay diferencia, porque en realidad no sé si estaría correcto. Te vuelvo a decir, y te lo digo por experiencia, hay en lugares en donde no hay auditores que puedan viajar. Entonces, ¿cuál es la alternativa? No tiene la culpa la empresa. No tiene ninguna culpa. Y vos lo podés ir postergando, y hay hasta problemas de productos estacionales, zafras, etcétera, que si no auditas hasta noviembre, no lo puedes auditar hasta mayo del año que viene. ¿Y qué haces? ¿Lo dejás sin certificado un año? Lo que sí había, y puede haber, tiene que haber determinadas condiciones para llevar a cabo la auditoría no anunciada, ¿no? De forma, por COVID digo, ¿no? La auditoría remota, mejor dicho, no anunciada, perdón, la auditoría remota. Tiene que haber ciertas condiciones, como te decía, de asegurar de que voy a poder ver toda la planta, por ejemplo. Si no, no se puede hacer. Claro, de hecho te lo consultaba porque en algunos casos ciertos clientes han pedido el informe de la auditoría presencial para certificar que el auditor fue a tu planta. Como que si bien FCC lo autorizó, el cliente propiamente, o porque tiene otra certificación, tal vez porque tenga IFS, no te aceptaba esa auditoría remota totalmente. Otra consulta es, la distancia de 30 días que se puso entre la auditoría remota documental y la presencial, ¿no crees que se debería reducir, como en el caso cuando se hacía toda presencial, que vos un día veías documentos y el otro día hacías visita a la planta? Ese espacio de 30 días no queda... No, yo creo que no. Primero que esa regla depende, ¿no? En situaciones de pandemia ese tiempo puede ser mayor, y depende de la norma, porque ahí estás hablando vos, por la duda, para aclararle a todos, eso es por FCC 22000. En BRC el lineamiento es diferente con respecto a la auditoría parcialmente remota y parcialmente presencial. ¿Está bien? Y hasta la auditoría no anunciada de FCC 22000 ya tiene requerimientos para hacerla parcialmente, no anunciada, remota. O sea que vos podrías ir el primer día sorpresa a la planta y terminar el segundo día en escritorio, por decirlo de alguna manera. Y ahí te da 2 días, por ejemplo. O sea, hay muchas reglas que van saliendo ahora con respecto a eso. No los quiero aburrir demasiado, pero en principio me parece que no, porque hay determinados requerimientos que podés considerar. Primero que eso se fue dando al principio los 30 días para, en el caso de que no pueda viajar. Vos lo que hacías era la primera presencial y después dependías de un montón de cosas, pero con todos los auditores tratando de resolver prácticamente todas las auditorías del año en estos 4 meses, no es lo mismo el estar ahora acá, después aprovechar viajes y la flexibilidad que te da. Yo creo que no cambia mucho, sean 10 días, 15 días, un mes, para tener de diferencia entre una y otra. No creo que sea muy inconveniente en mi experiencia. Igual el tiempo no dirá que es lo adecuado o no, pero no me parece mucho problema. Ojo, en las auditorías que hice, por lo general se hicieron como tú dices, ¿no? Rápido, ¿no? No se esperó tanto tiempo. Pero les doy un caso. Puede pasar que se hizo una auditoría, se iba a hacer a la otra semana y el auditor tiene COVID. Entonces hay que aplazarla sí o sí 15 días.
podría ir otro auditor, pero tenés que tener el otro auditor. Y tendría que hacer una parte de auditoría un auditor que no hizo la primera parte, por lo cual te diría que no mucho. Me parece que está bien ese mes como tiempo máximo en condiciones normales. Bueno, y la última, ya que tengo la pelota, ¿crees que se va a retomar el schedule de fechas de auditoría el año que viene? Porque este año se corrieron prácticamente a noviembre, auditoría. No es que sí creo. Las auditorías que siguen, todas mantienen digamos, lo que se llama la auditoría inicial o el due date, o como lo llame cada certificadora muchas veces, o cada norma. Se vuelve, si vos tuviste la auditoría siempre en abril no la tuviste una evaluación de riesgo en mayo, y después tuviste la auditoría real en octubre, vos en abril vas a tener la auditoría. Bien. Y les adelanto algo que no dije antes y cierro con esto para que me diste el pie. Tengan en cuenta que todos los que no tienen recertificación de FCC el año que viene, o sea que tienen un seguimiento y no tuvieron no anunciada este año, porque no la tuvieron, sepan que van a tener no anunciada. ¿Está bien? No van a escapar de eso prácticamente ninguno, sino decir ninguno. Así que a prepararse y a seguir trabajando para lograr una cultura y un sistema de gestión que se mantiene todos los días, ¿no? Impecable, siempre llegando a la hora de la cervecita y la picada con el profesor Blasco. Lo mismo nos pasaba en la universidad. Bueno, muchas gracias. Y para empezar a despedirnos, yo le quiero dar la palabra a Gerardo y a Gaby para despedirse en nombre tanto de Tasker, la universidad y el CEPIA, y luego ya nos despedimos de todos. Gabriela, ¿querés comenzar? ¿O comienzo yo? Sí, disculpen, pero tengo bastante mala señal. Bueno, yo desde ya quería agradecerle a toda la audiencia por haber estado participando en este seminario, a Ricardo, a Gerardo y a vos, Fernando, por las charlas interesantes que dieron. Espero realmente que haya sido de mucha utilidad para toda la audiencia. Y bueno, en nombre de CEPIA esperamos a los profesionales que puedan acercarse en algún momento a través de las redes sociales y a través de la página. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, yo, en nombre de la Universidad Nacional de Quilmes y de Tasker Consultores, la verdad que les agradezco la participación. Como ustedes saben, este seminario comenzó organizándolo con mucho esfuerzo nosotros desde Tasker Consultores y como docentes de la universidad, junto a la Universidad Nacional de Quilmes, y siempre tuvimos el apoyo del CEPIA y más activamente en los últimos años, por lo cual les agradezco también al CEPIA y a la universidad, que solo si no podríamos hacerlo, y menos quizá con esta calidad. Y la verdad que les agradezco el que nos den esta posibilidad de mantenernos al tanto, de estar actualizados en algo que es fundamental para todas nuestras carreras del agro, digamos, agroalimentos, que tiene que ver con la inocuidad, un poco con la calidad, pero la idea principalmente con la inocuidad. La verdad que si ustedes repasan en nuestra página, en taskerconsultores.com.ar, están todas las disertaciones desde el primer seminario. Y si ustedes repasan van a encontrar de detector de metales, mucho de alérgenos, dado por la plataforma de alérgenos, mucho de microbiología, de envases, de fraude, de defensa de los alimentos, etc. Y la verdad que nos debíamos, y aprovechando los cambios, me parece que nos vino fundamental la disertación de Fernando con respecto a las novedades de las buenas prácticas agrícolas, que se estaba esperando eso para los que estamos en el sector, y la verdad que nos veníamos también debiendo una charla como la de Ricardo de plagas, ¿no? Hablamos también en un momento de saneamientos, cosas que nos faltaba un tema como plagas. Entonces, si bien no podemos todos los años cubrir todos los temas, como cuando pudimos dar seminarios de 8 horas, o más largos, la realidad es que tratamos también de ir incorporando lo más nuevo y temas variados, porque bueno, si entran y ven la del primer seminario de detector de metales que dio una persona de Metal Toledo, sigue siendo actual en muchas cosas, así que pueden entrar y sigue siendo actual. Así que bueno, me parece que vinieron bárbaras y les agradezco en nombre de todos a Fernando y a Ricardo. Y bueno, gracias por participar de este 7º seminario. Seguramente nos veremos el año que viene de una manera u otra. Creo que no podíamos perder la oportunidad de aprovechar de encontrarnos. Hasta tiene ciertas ventajas, después vamos a revisar y chequear,
pero obviamente pudo participar mucha más gente de lo que hubiese sido de manera presencial y de diferentes países y diferentes provincias que les cuesta venir, por lo cual esa es una ventaja, y lo que nos perdemos es el estar todos juntos y compartir ese espacio profesional, intercambiando cosas en los intervalos, al principio y al final, pero bueno, hay que aprovechar y ver las ventajas y desventajas de cada situación. Así que en nombre de la Universidad Nacional de Quilmes y de TASC Consultores, espero que les haya servido y estamos a su disposición para cualquier cosa y nos vemos el año que viene. Bueno, gente, nos despedimos. Gracias, Fernando, gracias, Ricardo, gracias, Gerardo. Que tengan una buena semana, una buena jornada. Espero que esta capacitación haya sido ameno, que todos la hayan podido disfrutar. Quedan subidas las capacitaciones o se irán subiendo en estos días y nos vemos pronto. Gracias a todos. Chao. Gracias. Gracias.